¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Agradezco la gentileza de su atención en esta tarde en nuestro país, en México, donde platicaremos durante los siguientes, espero, largos y muy valiosos minutos por los comentarios que surjan al final de esta charla, sobre la cirugía de estimulación cerebral profunda en enfermedad de Parkinson. Yo como cirujano el día de hoy tengo el interés de compartir con ustedes conceptos básicos sobre la preparación preoperatoria, el procedimiento quirúrgico y el seguimiento posoperatorio inmediato. Soy el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, soy neurocirujano funcional, egresado como neurocirujano del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México. Tengo un posgrado en el Centro Quirúrgico de Trastornos del Movimiento de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, y actualmente trabajo como neurocirujano funcional en los que yo considero son los principales proyectos en nuestro país en el manejo integral de los trastornos del movimiento, y a nivel público e institucional como profesor de neurocirugía y encargado de la clínica de neurocirugía funcional en el Hospital Civil de Guadalajara. Habitualmente en la consulta con mis pacientes les platico un poco de la historia de la neurocirugía funcional. Realmente este procedimiento quirúrgico con intención de atender a los pacientes con Parkinson surgió como la primera herramienta disponible para lograr beneficios clínicos significativos. La mayoría de los abordajes terapéuticos que actualmente el paciente disfruta, me refiero a tratamientos farmacológicos, fueron consolidándose paulatinamente a partir de la década de los 70s y de los 80s. De tal manera que antes de ese periodo de tiempo, una gran cantidad de pacientes fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos como los que discutiremos en los siguientes minutos. Tenemos noción de que por lo menos en la década de los 60 se habían realizado cerca de 25,000 procedimientos quirúrgicos para pacientes con enfermedad de Parkinson, tan solo en Inglaterra y en Europa. De tal manera que los procedimientos con lesión de radiofrecuencia, ya fuera talamotomía o palidotomía, fueron las técnicas quirúrgicas no solamente más populares para pacientes con esta enfermedad, sino de las más comunes practicadas en la neurocirugía contemporánea. Queda claro que la aparición de los medicamentos, en particular de la levodopa y en sus diferentes mezclas y presentaciones, abrió un panorama terapéutico completamente diferente para los pacientes con esta enfermedad y brindó la posibilidad de que los pacientes recibieran beneficios sin necesidad de un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, con el paso de los años ha quedado claro que existen perfiles clínicos de pacientes en quienes los medicamentos no alcanzan a brindar todo el beneficio que se espera de ellos, ya sea en intensidad o en prolongación a lo largo del tiempo, y han continuado con la necesidad de recibir otro tipo de herramienta para poder brindar esa posibilidad de recuperación de su calidad de vida. Y sacamos provecho en la actualidad de los grandes desarrollos que existen de forma cotidiana que han permitido ofrecer a los pacientes cada vez cirugías más seguras, más certeras y mucho más eficaces. Del lado izquierdo de su pantalla vemos las imágenes de la primera cirugía estereotáctica en un paciente sometido a trastornos, sometido a este tipo de cirugía. Es un paciente con un trastorno de movimiento de tipo coreico. Se le está colocando el primer marco de estereotaxia aplicado con fines terapéuticos en un ser humano. Y en la parte baja de esa misma columna observamos un estudio de radiología simple. Son rayos X sencillos, convencionales, donde se resaltan algunas estructuras anatómicas con aire o con un medio de contraste básico. Y observamos cómo los neurocirujanos funcionales, a partir de estas imágenes, adivinaban la localización de las zonas del cerebro donde podían generarse beneficios si eran tocadas adecuadamente, con intención de tratar ciertas complicaciones motoras relacionadas con su enfermedad. En la columna de la derecha ahora distinguimos un moderno centro quirúrgico que nos ofrece la posibilidad de guiar la colocación de estos electrodos de manera transoperatoria, cómo podemos realizarlo en un ambiente mucho más cómodo, más amigable para los pacientes, y en la parte baja, cómo somos capaces de definir la existencia de estos núcleos, ya no solamente adivinar su existencia a partir de estructuras visibles como en el pasado, sino ahora observarlos sin duda alguna con los modernos sistemas de resonancia magnética que permiten esta imagen tan clara, tan nítida del cerebro,
¿Y cómo podemos observarla a través de diferentes perspectivas? Esa es una capacidad que nos brindan los softwares dedicados a la planeación y reconstrucción de la imagen de resonancia magnética. Apoyados en estas ventajas tecnológicas y también con el conocimiento cada vez más amplio que existe sobre la generación de los diferentes patrones clínicos que afectan a los pacientes con trastornos del movimiento, es que en la actualidad, a través del diseño de estrategias multidisciplinarias, se logran distinguir aquellos perfiles clínicos de los pacientes que pueden resultar altamente beneficiados con un procedimiento quirúrgico. Es por eso que en la charla de hace unos días, de hace una semana, pudimos escuchar cómo la selección adecuada de estos pacientes toma en cuenta no solamente sus manifestaciones clínicas principales, sino también la respuesta, en ocasiones negativa, que el paciente muestra a la administración de medicamentos dopaminérgicos, y también evalúa con mucha acuciosidad, con mucha profundidad, las características no motoras de la enfermedad, particularmente los trastornos afectivos y cognitivos que también pueden estar relacionados con la misma. Y es a partir de este abordaje multidisciplinario que se define que un paciente es un candidato potencial para recibir una intervención quirúrgica, y es en donde el neurocirujano tiene la participación de definir en conjunto con todo este grupo multidisciplinario las características anatómicas del cerebro del paciente y las características clínicas que planean beneficiarse con la cirugía, para entonces llegar a una conclusión clara sobre de los diferentes blancos que existen en el cerebro, cuál nos brindará una respuesta mucho más cercana a las expectativas de beneficio del paciente y al mismo tiempo alejada de la posibilidad de complicar algunas de sus manifestaciones no motoras, particularmente su función mental, cognitiva y del estado de ánimo. Los blancos más comúnmente utilizados en la actualidad son el núcleo subtalámico, el globo pálido interno y el núcleo ventral intermedio del tálamo. Existen algunos otros blancos cuya utilidad queda todavía pendiente por ser definida y que no se aplican de manera abierta en todos los centros neuroquirúrgicos del mundo. Y finalmente, cuando un paciente llega a esta conclusión en donde se le define con precisión qué blanco es el que va a ser utilizado para la colocación de su electrodo cerebral profundo, es porque este proceso de selección e identificación de perfiles clínicos y factores de riesgo ya ha sido evaluado por los expertos en la clínica y le permiten entonces al paciente ofrecerle una definición clara, muy precisa, de cuáles son las expectativas de operarle el núcleo subtalámico, el globo pálido interno o el núcleo ventral intermedio mediante la colocación de un electrodo cerebral profundo. Y es precisamente esta herramienta la que nos ha brindado la posibilidad de ofertar una terapéutica quirúrgica que sea realmente útil para los pacientes con enfermedad de Parkinson, particularmente aquellos que han desarrollado complicaciones relacionadas con el uso crónico de sus medicamentos y que tienen un compromiso bilateral o axial, es decir, en el componente central de su cuerpo. En el pasado existían herramientas que permitían hacer pequeñas lesiones en áreas muy específicas del cerebro. Sin embargo, realizar esas lesiones de manera bilateral exponía al paciente a una gran cantidad de complicaciones que en la actualidad podemos modular o delimitar si en lugar de hacer una lesión introducimos un pequeño electrodo cerebral que mide 1.2 milímetros justo en el interior de estas mismas estructuras. Conectamos este electrodo a un generador de pulsos y nos permite entonces enviar señales eléctricas crónicas en diferentes rangos de frecuencia, ancho de pulso y selección de contactos, con la intención de obtener el máximo beneficio posible, conteniendo los probables efectos secundarios que puedan generarse. Esta tecnología está disponible y se está aplicando de manera rutinaria en los mejores centros neurológicos del mundo desde 1987. Hace 33 años, el profesor Alim Benavid, la persona que está a su derecha en la pantalla, diseñó el primer electrodo cerebral profundo conectado a este sistema de generación de impulsos y fue aplicado con éxito en pacientes con temblor.
Finalmente, en 1993, ya estamos por cumplir también muy pronto 30 años de la colocación del primer electrodo cerebral profundo en el núcleo subtalámico, específicamente para atender pacientes con enfermedad de Parkinson, con las indicaciones que fueron ya discutidas en la charla hace una semana, pero que resumo que básicamente son pacientes que sufren fluctuaciones en el efecto terapéutico de sus medicamentos dopaminérgicos. También pueden ser pacientes que sufran de complicaciones motoras relacionadas con el medicamento, como las discinesias, por ejemplo, o que sufra de un temblor constante que no se resuelve de manera adecuada con medicamentos dopaminérgicos. Estas personas fueron las que nos ayudaron a desarrollar y poner a disposición abierta este tipo de procedimientos. Se conoce que en la actualidad existen más de 200,000 pacientes implantados en el mundo y la experiencia se extiende hasta hace más de 3 décadas, de tal manera que lo que discutimos en la actualidad son fenómenos ya abiertos, confirmados y que pueden ofrecerse con seguridad para los pacientes con esta enfermedad. El papel del neurocirujano es sobre todo identificar si en el interior del cerebro del paciente existen las estructuras útiles para poderlas modular sin riesgo. Es decir, yo quiero identificar si en el cerebro existe un núcleo subtalámico, un globo pálido interno o un tálamo, que yo pueda colocar un electrodo en el interior de esas estructuras, exponiendo al paciente al mínimo posible de daño o exponiéndolo al mínimo riesgo de que exista una complicación por esta manipulación. En el pasado, la identificación de estas estructuras era complejo porque las herramientas de imagen con las que contábamos, como la resonancia, como la tomografía a la izquierda en su pantalla o la radiología simple a la derecha, brindaban una nitidez de la definición estructural muy pobre, muy limitada. Y prácticamente se adivinaba la localización de las estructuras a partir de coordenadas que ya habían sido comprobadas en una gran cantidad de pacientes en el pasado. En la actualidad, con el advenimiento de la resonancia magnética y en particular con los magnetos de alta potencia, el de 3 teslas, que es el de aplicación clínica más comúnmente utilizado, y con mayor potencia para delimitar las estructuras cerebrales, ya no hay necesidad de adivinar en dónde nos encontramos. Podemos visualizar con alta precisión las estructuras anatómicas en donde queremos colocar esos electrodos, y eso nos permite, desde la consulta neuroquirúrgica, definir cuáles son los riesgos y las posibilidades de éxito que encontramos para colocar esos electrodos aún antes de que expongamos al paciente al riesgo quirúrgico. También nos permite hacer una planeación preoperatoria y definir con anticipación el sitio en donde queremos depositar los electrodos y las trayectorias por las que descenderemos. De tal manera que el primer paso, una vez que el paciente ha sido definido como un candidato quirúrgico, es contar con una resonancia magnética que nos brinda estas características de imagen que hemos observado y que nos logre definir con alta precisión los núcleos en donde deseamos colocar esos electrodos. Y una vez que contamos con ella, podemos entonces ponernos a trabajar con anticipación al evento quirúrgico, haciendo una reconstrucción tridimensional del cerebro de nuestro paciente, haciendo cortes en diferentes secciones de tal manera que esas estructuras hacia donde nos dirigimos las podamos distinguir claramente. Y no solamente las estructuras, sino también definir en qué sitio localizar el punto de entrada de estos electrodos para que esa trayectoria que trazamos entre el punto de entrada y el núcleo que nos dirigimos sea la más segura para nuestro paciente, alejada de venas y de arterias que puedan ser lesionadas en su trayecto y que involucre áreas que no tienen una relevancia funcional. De tal manera que la cirugía o el mapa, el cartográfico con el que navegaremos a través del cerebro del paciente, lo hemos dibujado con anticipación y nos permite con mucha precisión predecir expectativas de beneficio y de riesgo. De tal manera que el día quirúrgico ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. El paciente ingresa al hospital generalmente 24 o 48 horas antes del día quirúrgico. La intención es que durante estas 48 horas el grupo de neurología
haga una reducción progresiva de los medicamentos dopaminérgicos para que el día que estemos operando al paciente, el paciente ingrese en una condición off medicamentos. Es decir, que lleve al menos 8 a 12 horas sin haber tomado levodopa y hasta 16 horas de no haber tomado, de haber tomado la última dosis de agonistas dopaminérgicos. De tal forma que el paciente, durante la cirugía, nos muestre las características claras de su enfermedad, ya sea el temblor o la rigidez y lentitud de movimientos que definan la principal indicación por la que hemos decidido operarlo. Durante estas 24 a 48 horas completamos esta resonancia magnética, pulimos ese plan quirúrgico y estamos listos para proceder al día de la cirugía. El día de la cirugía empieza generalmente en una sala anexa a la sala de tomografía, con un paso muy importante en donde el paciente va a permitirnos el proceso inicial de colocación de esta herramienta llamado marco de estereotaxia. Este marco debe estar fijo firmemente al cráneo, ya que sobre este casco que va adherido al marco completaremos el cálculo de las coordenadas hacia donde deben dirigirse de manera precisa esos electrodos y al mismo tiempo ese mismo marco es al que se sujetan las herramientas que nos van a permitir el descenso de estos electrodos con un rango de error por debajo del 0.2 milímetros. Este procedimiento quirúrgico queda claro que debe llevarse a cabo con el paciente despierto. Aunque existen escuelas que promueven este procedimiento quirúrgico con el paciente dormido, lo ideal desde el punto de vista de la mayoría de los grupos de neurocirugía funcional en el mundo aún es definido el paciente despierto. El paciente pueda estar platicando durante la cirugía con nosotros y que podamos interactuar en los momentos clave en la decisión de dejar el electrodo, observando las manifestaciones clínicas del paciente y cómo éstas se ven beneficiadas cuando la estimulación de prueba que generamos en el quirófano está localizada en el sitio exacto donde queremos dejar el electrodo. De tal forma que este procedimiento lo realizamos bajo anestesia local, una sedación discreta que le da tranquilidad al paciente para que no se encuentre completamente alerta durante este proceso. Colocado el casco que va adherido a ese marco de estereotaxia, realizamos la tomografía en cortes finos y esa imagen la vamos a fusionar con el plan de resonancia magnética que ya hemos diseñado con anterioridad para que la suma de esas dos imágenes nos defina las coordenadas que debemos seguir para que esos electrodos desciendan a través de esas trayectorias que ya definimos anteriormente. En el área quirúrgica es muy importante que cada uno de los espacios que sean ocupados por los diferentes equipos que participan de la cirugía queden muy bien delimitados y señalados, y al mismo tiempo que le brinde al paciente la mayor comodidad posible dentro de un escenario que entendemos es complejo. En esta imagen observamos que el paciente se encuentra en el área central del quirófano con una gran cantidad de espacio amplio hacia los lados y hacia el frente, en donde se integran los equipos de neuroimagen transoperatoria, los equipos de monitoreo electrofisiológico y el espacio suficiente para que los médicos que estarán evaluando y trabajando directamente con el paciente también tengan manera de llevar a cabo su trabajo. El paciente se encuentra despierto. Hemos colocado una sábana quirúrgica que aísla por completo el espacio en el que yo como cirujano me desenvuelvo, del espacio en donde el paciente estará interactuando con los demás médicos que participan del procedimiento quirúrgico. El grupo de enfermería quirúrgica está altamente familiarizada con este tipo de procedimientos y para ellos es muy sencillo acercarse, platicar con el paciente, estar al pendiente de las necesidades y preocupaciones que puedan surgir durante ese momento. Si yo no escucho adecuadamente al paciente, enfermería recibe el mensaje y lo comparte conmigo. Se le puede dar un sorbo, un poquito de agua para que moje su boca, para que humecte sus labios. Incluso a algunos pacientes les brindamos la oportunidad de que ingresen sin un catéter para controlar su orina y que ellos mismos puedan estar
orinando durante el procedimiento quirúrgico sin necesidad de un apoyo distinto. Es muy importante que el paciente se sienta cómodo, relajado dentro del estrés que comprendemos se verá expuesto durante un procedimiento quirúrgico como este, pero que el paciente entienda que tiene un canal de comunicación abierto, directo, con todo el equipo que se encuentra a su alrededor, para que cualquier duda, cualquier inquietud le sea resuelta de inmediato. Y al mismo tiempo, así como lo estoy platicando con ustedes, cada uno de los procesos que se irán trazando a lo largo del procedimiento quirúrgico, los voy discutiendo con el paciente para que nada los tome por sorpresa y podamos seguir un curso fluido en donde la cooperación del paciente durante el procedimiento es muy importante. El primer paso es identificar que en verdad nos encontramos en esos núcleos que hemos diseñado con anticipación, que el blanco hacia donde estamos dirigiendo nuestra diana es la correcta. Lo hacemos a través de un orificio de 14 milímetros. Esa es una exigencia técnica universal para este tipo de equipos, al que se fija una pequeña placa que le dará firmeza a la sujeción del electrodo y además le brindará una cobertura a ese orificio en el futuro. Y a través de ese espacio descendemos 1, 3 o 5, dependiendo del número de registros que cada equipo desee. Yo en lo particular desciendo junto con el equipo, los equipos con los que trabajo, con 3 pequeños electrodos. Estos electrodos tienen la capacidad de registrar, censar la actividad neuronal cerebral y generar este tipo de gráficos y sonidos que nos permiten identificar milímetro a milímetro las estructuras cerebrales que estamos abordando. E identificar este patrón característico que define, en este caso, el núcleo subtalámico, pero que también existen patrones que definen a los demás núcleos. Y con esas características sonoras y gráficas, asegurarnos de que estamos en el blanco preciso. Una vez que confirmamos que esta señal eléctrica tiene el patrón gráfico y el patrón de disparo auditivo que reconocemos como el correcto para el núcleo al que nos dirigimos, podemos estar seguros de que estamos en el lugar correcto. Podemos incluso seleccionar cuál de estas trayectorias, de estos 3 electrodos que muestro aquí en particular, logró identificar esta señal ideal, deseable, a lo largo de un espesor mayor, y la definimos como la mejor trayectoria dentro de las que hemos observado. Generalmente existe una ganadora, aunque no ocurrirá que en esa depositemos el electrodo. Solamente en 7 de cada 10 pacientes es esta trayectoria central en donde termina ya el electrodo definitivo, pero puede ocurrir que el resto de las trayectorias nos brinden una información mucho más rica o que la respuesta clínica que observemos en la siguiente parte del procedimiento quirúrgico sea mucho más efectiva. Una vez identificado esa trayectoria, el neurólogo experto en trastornos del movimiento, que también ingresa al quirófano y que idealmente es aquel que lleva un seguimiento formal del paciente en los últimos años y que entiende cómo responde clínicamente al desafío de los medicamentos, ingresa con nosotros a quirófano. Es un equipo multidisciplinario en donde cada uno va a aportar una información muy rica para poder llegar a una conclusión muy importante. En dónde depositar de forma definitiva ese electrodo. Recuerden que el paciente ingresa sin efecto de medicamentos dopaminérgicos, de tal manera que cualquier beneficio clínico que observemos durante estas pruebas de estimulación estarán relacionadas directamente con la estimulación y el sitio en donde se ha generado esa respuesta. De tal manera que entonces contamos con 2 tipos de información. Una información electrofisiológica que nos caracteriza los patrones de disparo de las neuronas que habitan en el núcleo que hemos escogido, y tenemos una segunda respuesta, la respuesta clínica del paciente. Hemos verificado que en ese sitio, efectivamente, cuando se enciende la estimulación de prueba, el temblor desaparece, la rigidez se relaja
y la velocidad y amplitud del movimiento del paciente se normaliza y que somos capaces de simular mediante esta estimulación de prueba los efectos a los que el paciente está familiarizado cuando toma sus medicamentos dopaminérgicos. Con toda esta información sumada, decidimos en dónde colocar el electrodo con la intención de que la mayor cantidad de los contactos que lo conforman se encuentren dentro del núcleo que hemos decidido estimular, con la intención de que en el futuro esas estructuras puedan ser utilizadas para beneficio funcional del paciente. Esa segunda parte consiste entonces en colocar ya el electrodo cerebral definitivo y de esa manera ubicar un electrodo que va a ser potencialmente útil durante los siguientes años del paciente. La colocación de este electrodo es guiado por diferentes sistemas de imagen transoperatoria. En este caso estamos observando cómo el electrodo desciende y es proyectado a través de un equipo de fluoroscopía transoperatoria. Y eso nos permite identificar que el sitio original donde calculamos el destino final del electrodo se respeta a lo largo de todo el proceso. Y una vez colocado el electrodo en el lugar deseado, ya el paciente puede dormir, ya no necesitamos que permanezca despierto compartiendo la experiencia de la estimulación durante la cirugía y pasamos al segundo tiempo quirúrgico. El segundo tiempo quirúrgico puede realizarse en el mismo día, inmediatamente en ese mismo tiempo de sala de quirófano, como lo hago yo, aunque algunos grupos han optado por realizar este segundo tiempo días o semanas después de la colocación de los electrodos. Yo veo más ventajas en la utilización de un solo tiempo quirúrgico por la reducción de los riesgos anestésicos y de exposición a infección, y es por eso que hemos optado por realizarlo de esta manera. Sin embargo, la otra es también una opción correcta. Este segundo tiempo quirúrgico ya no puede realizarse con el paciente despierto porque le va a doler. La disección que realizamos de los tejidos puede llegar a ser dolorosa, como para que lo tolere un paciente despierto. Así que lo realizamos bajo anestesia general. Y el paciente ya dormido, lo que vamos ahora a realizar es una tunelización por debajo de la piel, tunelización subcutánea, de una trayectoria por la cual vamos a colocar una extensión que será finalmente conectada a la batería o al generador de pulsos, que es colocado también por debajo de la piel en una bolsa subcutánea en un nivel por debajo de la clavícula. De manera indistinta, dependiendo de la predilección del grupo, puede descenderse los dos electrodos por un mismo sitio, por un mismo lado, ya sea el derecho o el izquierdo. El electrodo cerebral es un electrodo muy delgado, mide 1.2 a 1.5 milímetros de diámetro, y en estas zonas de extensión cervical puede verse expuesto a una fuerza de tensión muy intensa que lo rompa o que lo fracture, de tal manera que colocamos una extensión gruesa de 3 milímetros aproximadamente de grosor que se conecta a ese electrodo cerebral, y esta extensión es la que desciende por la cara anterolateral del cuello y se conecta al generador de pulsos o a la pila, familiarmente conocida como la pila. Esta extensión queda oculta por debajo de la piel y solamente los neurocirujanos funcionales y los neurólogos quizá identifiquen en la calle que el paciente porta uno de estos sistemas, porque realmente al ojo de la persona de la calle es muy parecido a una vena o a uno de estos músculos que caracterizan el área lateral de nuestro cuello. Este procedimiento quirúrgico es un procedimiento relativamente rápido en comparación con el anterior. Se realiza en un tiempo de 40 a 60 minutos, no expone al paciente a un riesgo mayor y permite que una vez terminado el procedimiento, si no hubo complicaciones durante él, ya demos por terminados los dos tiempos quirúrgicos. Yo en lo particular he decidido que en el momento inmediato el paciente sea trasladado al área de tomografía para realizar una segunda tomografía, esta vez ya con los electrodos colocados en el sitio específico,
con la intención de descartar que no existan complicaciones relacionadas con la colocación del electrodo y que me permita también identificar la ubicación de este electrodo y saber que está en el lugar correcto. En el futuro, yo podré fusionar estos electrodos, estas imágenes de tomografía, a la resonancia magnética preoperatoria y entonces sí tener una correlación mucho más clara y estructural de en dónde quedaron finalmente colocados estos electrodos. Esta será una herramienta que nos ayudará a definir la existencia o no de complicaciones, pero también a los médicos a cargo del encendido del estimulador en el futuro, le permitirá con mayor precisión armar una estrategia de qué contactos serán activados o encendidos en función de dónde quedaron colocados finalmente estos electrodos. Algunas compañías brindan, y espero otras brinden en el futuro, estos sistemas de fusión de imágenes que permitan identificar la colocación final de los electrodos en esquemas tridimensionales mucho más específicos que no solamente delimiten la presencia del núcleo, sino también de las fibras que conectan estas estructuras con el resto de los circuitos cerebrales y poder entonces generar una respuesta clínica más orientada en el futuro. Generalmente les doy indicaciones a mis pacientes después de 2 días de estancia hospitalaria postoperatoria y con la seguridad de que no existan complicaciones que exijan algo diferente. Le pido al paciente que continúe su seguimiento y su cuidado en casa y que cuando lo haga sea vigilado cuidadosamente por una persona a cargo principalmente de 2 cosas. El aseo de la herida, que sea una herida vigilada con soluciones antisépticas de manejo universal. Todos los días debe ser curada y revisada estas heridas, que se cubran con un apósito estéril y que además el paciente durante esas 2 semanas sea muy cauto en sus desplazamientos. Y aunque se sienta muy bien y pueda hacer su vida con la normalidad con la que la realizaba antes de la cirugía, yo le pido que se haga acompañar siempre por un familiar o un acompañante en todos los desplazamientos, por muy cortos o simples que parezcan. 2 semanas después, invito al paciente a la consulta para que revisemos sus heridas y retiremos los puntos. El tipo de herida que realizamos en personas más afortunadas que yo en cuanto a sus características capilares, pues quedará cubierta por el crecimiento del cabello. Son heridas amplias con la intención de que la tensión sobre sus bordes sea lo menor posible y que el riesgo de que se expongan o se abran en el futuro sea mínimo. Y que además quedan cubiertas bajo el cabello con un resultado estético también imperceptible prácticamente. Y entonces el paciente estará listo para que complete su proceso de recuperación en casa y acuda para el encendido del estimulador bajo los criterios terapéuticos que cada grupo defina. Existen grupos de médicos que deciden encender el estimulador al día inmediato de la cirugía, de manera paulatina van escogiendo los parámetros ideales para lograr el beneficio que están buscando, y otros grupos deciden citar al paciente entre 3 y 6 semanas después, cuando el tejido cerebral ya se ha recuperado del procedimiento invasivo mínimo que realizamos, pero que finalmente modifica la función de esas estructuras, y hasta entonces se decide encender el estimulador con intención, ahora sí, de disfrutar y generar los beneficios que esperamos de esta terapéutica. Y eso es precisamente la plática que escucharán dentro de una semana, que enriquecerá el conocimiento y la comprensión de este proceso tan interesante. Realmente el procedimiento quirúrgico tiene 3 objetivos principales: hacer una cirugía segura que lo exponga al mínimo riesgo posible, que sea exacta, precisa, que sea capaz de depositar ese electrodo en el sitio en donde será eficaz para corregir las complicaciones de la enfermedad por la cual le fue sugerido el procedimiento de estimulación cerebral profunda. Los pacientes me preguntan con justa razón cuáles son los riesgos a los que se expone con el procedimiento quirúrgico, y los más importantes son los siguientes.
Este es uno de los estudios más amplios de seguimiento de pacientes operados de estimulación cerebral profunda. Son 1,183 pacientes, de los cuales 5 sí sufrieron de una complicación letal relacionada con hemorragias cerebrales. Es decir, el 0,4% de los pacientes se ven expuestos a esta complicación. La mayor parte de ellos están relacionados con fenómenos hemorrágicos. La posibilidad de que exista una hemorragia en la población en general que es sometida a este procedimiento quirúrgico es del 2%. Los factores de riesgo que están identificados con la posibilidad de esta hemorragia son la hipertensión arterial o alguna alteración en la función de coagulación, ya sea por una enfermedad primaria que el paciente sufra o por el uso de medicamentos que estén modificando la función de su coagulación. Y obviamente también hay un riesgo más comúnmente observado en pacientes a mayor edad. Es por eso que estas observaciones, el control adecuado de la presión arterial, la identificación de una función de coagulación correcta, deben ser observados y prevenidos con anticipación para que los pacientes ingresen, si es que padecen de alguna de estas morbilidades posibles, ingresen al paciente bajo el máximo control posible de su condición basal. Como estamos integrando una estructura distinta al cuerpo del paciente, es posible que estas heridas durante el evento quirúrgico o durante el aseo y seguimiento que el paciente continúa en casa, es posible que estas heridas se infecten. La posibilidad de infección en la piel que requieran el retiro del sistema es del 0,4%. De tal manera que la cirugía de estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson tiene un riesgo de complicaciones general y global menor al 1%, de complicaciones transitorias o permanentes en el 1%. Es importante definir estas cifras porque, aunque el cuidado y la atención se brinda con intención de ofrecer una cirugía segura, estas posibilidades de riesgo siempre existen. Yo como cirujano y el equipo quirúrgico que me rodea durante el procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo, el ayudante y el equipo de instrumentación quirúrgica, están también muy conscientes de estos riesgos y el conocerlos nos permite identificarlos y generar estrategias antes y durante el procedimiento quirúrgico para que éstas no aparezcan. Preferimos saber que existen para poder prevenirlas y si llegan a ocurrir, resolverlas de una manera precisa y oportuna. Pero finalmente la intención de la cirugía es que los electrodos terminen en estos núcleos que hemos definido como blanco y que permitan entonces al paciente iniciar el siguiente proceso que consiste en el encendido del estimulador y el disfrute de los beneficios de esta terapia y creo es un justo pago para la confianza que le han otorgado al equipo quirúrgico y neurológico que está al cuidado de su atención. Con esto termino la charla y abro la posibilidad, que es la que más me interesa, para compartir entonces con ustedes sus preguntas y sus comentarios. Estamos recibiendo las preguntas de la mayoría de ustedes. Voy a dar un par de minutos para que las iniciemos y las podamos responder. Están ya llegando las primeras preguntas. Comenzaré a identificarlas. Muy bien. La primera pregunta es una pregunta constante. Es una
paciente, supongo, o familiar de alguna paciente, quien identifica que la cirugía puede brindarle beneficios muy importantes a quien sufre de esta enfermedad, le parece increíble y por lo tanto supone que puede también estar fuera del alcance financiero. Ella imagina que es una cirugía muy cara. Realmente el costo-beneficio de este procedimiento quirúrgico va en relación de la recuperación de calidad de vida que el paciente disfruta una vez que fue sometido a este procedimiento. El paciente es capaz de disfrutar el mejor efecto terapéutico que ha gozado con los medicamentos, no de manera fluctuante, sino de manera constante a lo largo del 80-90% del día, y además le permite reducir significativamente la cantidad de medicamentos que va a requerir para este beneficio y por lo tanto también se aleja de las complicaciones que los medicamentos generan. El impacto real, además de ser financiero, es sobre calidad de vida y el costo es variable. En nuestro país está cubierto por todas las compañías de seguridad sanitaria privada, por todos los seguros de gastos médicos mayores. Está también dentro del catálogo ofertado en algunas de las instituciones públicas de salud nacionales y estatales. Y estoy seguro que si se acerca a alguna de estas instancias, se encontrará una herramienta para hacerla accesible a todo paciente. La siguiente pregunta es, ¿tengo que cumplir ciertos requisitos para ser operada? Definitivamente, la definición de los pacientes ideales para ser intervenidos quirúrgicamente fueron analizados en la charla de hace una semana. Si no tuvo oportunidad de escucharla, definitivamente fue mucho más rica la explicación que se le brindó en aquel entonces, pero yo resumiré algunas de estas indicaciones. El principal requisito es que el paciente tenga enfermedad de Parkinson, que no se trate de un trastorno del movimiento que se parece a la enfermedad sin que lo sea, y por lo tanto lo ideal es que haya sido evaluado y seguido por un neurólogo experto en trastornos del movimiento que definitivamente nos aclare que el paciente tiene enfermedad de Parkinson. Que el paciente responda adecuadamente a medicamentos dopaminérgicos, que la levodopa genere una respuesta clínica rica en el paciente, porque al final el objetivo o la expectativa a la que nos dirigimos es a que el paciente obtenga el beneficio que logra con la levodopa. Exactamente es el mismo beneficio clínico que obtiene, el ideal, el momento ideal que logra durante su día, en lugar de que fluctúe, se mantenga estable a lo largo del día. Existen algunos criterios que excluyen al paciente de ser intervenido. Primero, que ya no respondan de manera adecuada a medicamentos dopaminérgicos, que la prueba en la que exploramos esta respuesta, que la prueba del levodopa off-on, no brinde una puntuación significativa y que el paciente entienda que los beneficios que obtendrá con la cirugía no son los que él desea. También el paciente debe cumplir entonces con una evaluación muy formal por parte del neurólogo experto en trastornos del movimiento que defina las características de su enfermedad, cómo responde a medicamentos y cuáles son las características o los síntomas principales que modifican la calidad de vida del paciente y que realmente se empalmen con lo que la cirugía puede ofrecer. El paciente también debe cubrir una evaluación neurológica y neuropsiquiátrica completa para estar seguros de que su función cognitiva y su condición anímica es la ideal y que no se verán afectadas estas esferas de su funcionamiento con el procedimiento quirúrgico. Y finalmente, al tratarse de un procedimiento quirúrgico universal, pues tendrá que el paciente descartar que existan riesgos en la función de coagulación, en el control de su presión arterial, en el control de su glucemia en pacientes diabéticos, estar seguros de que la anatomía estructural de su cerebro es exacta y que nos permite identificar esas estructuras cerebrales con precisión. De tal manera que sí, todas estas evaluaciones deben cumplirse y son los requisitos que definen que el paciente puede ser operado con éxito. Y en esto debemos ser muy cuidadosos. Desde el punto de vista técnico, todo paciente puede ser operado. A cualquier paciente se le puede colocar un electrodo cerebral profundo. Sin embargo, este es un procedimiento quirúrgico que tiene una indicación muy precisa y eso es muy importante identificarlo. Entre el 10 al 15% de los pacientes con esta enfermedad
serán los candidatos quirúrgicos óptimos en este momento. La otra cifra son pacientes que pueden seguir recibiendo un tratamiento óptimo farmacológico y de medicina física y rehabilitación coadyuvante, o que sus condiciones en este momento lo exponen a riesgos por encima de los beneficios que puedan lograr con el procedimiento quirúrgico. Aquí resalto el papel de un equipo multidisciplinario para poder distinguir el perfil de paciente que será beneficiado por la cirugía. No todos deben ser operados. Existe una duda también recurrente en relación a la edad en la que un paciente puede ser intervenido. Generalmente las preguntas van orientadas hacia pacientes por arriba de los 70 años. Entendemos que la enfermedad de Parkinson es mucho más común en pacientes a partir de la sexta década de la vida y que la mayoría de los pacientes que hemos intervenido se encuentran precisamente en ese rango de edad entre los 50 y los 70 años. El momento ideal para operar un paciente no depende solamente de la edad, sino de la evolución y progresión de su enfermedad y de cómo responde a los medicamentos dopaminérgicos. De tal forma que hemos operado pacientes incluso muy jóvenes. El paciente que en lo personal recuerdo más joven que fue intervenido de estimulación cerebral profunda por enfermedad de Parkinson tiene 27, bueno, en la actualidad tiene ya 29 años, tenía 27 años al tiempo que fue intervenido. Es obvio que mientras más temprano podamos operar al paciente, el beneficio lo podrá disfrutar durante muchísimo tiempo más, así lo operamos en etapas más tardías. En cuanto a los pacientes mayores de 70 años, independientemente del número que representa su edad, debemos estar muy claros y muy conscientes desde la etapa preoperatoria que los factores que puedan complicar a estos pacientes, como su función cardiológica, cardiovascular en general, hipertensión arterial, metabólica y de coagulación, se encuentran estables. Eso nos ha permitido operar pacientes incluso de 75 años, pero que muchos de ellos tienen condiciones clínicas incluso mejores que los pacientes de 50 que hemos intervenido en el pasado. Los pacientes hacen siempre una relación entre qué tan normal vuelve a ser la vida después de la cirugía. Y creo que aquí la perspectiva más clara de los objetivos de este procedimiento quirúrgico no se las puedo brindar yo, sino el paciente. Y la manera de visualizarlo es, imaginen el mejor momento del día que logran en ese momento con los medicamentos que están tomando. La mayoría de los pacientes operados son pacientes que ya están tomando medicamentos dopaminérgicos. Entonces debemos imaginar ese momento en el que el paciente logra el máximo beneficio terapéutico y ese beneficio se sostenga a lo largo del día. La normalidad con la que se desarrolla su vida es un concepto muy subjetivo, pero el paciente puede darse una idea a partir de esta observación, de este comentario. Pero sí queda claro, y esto está observado no solamente en la práctica cotidiana, sino publicado en los trabajos que analizan factores de calidad de vida en el paciente, que la mejoría en la calidad de vida del paciente se modifica de manera positiva entre un 60 a 80% y se sostiene a lo largo de hasta 12 o 13 años de seguimiento en pacientes que han sido intervenidos desde esas fechas. Bien, existe otra pregunta también muy interesante sobre el por qué en esta cirugía que yo les presenté implanto los dos electrodos en el mismo tiempo quirúrgico. Esta es una definición más o menos universal. Si hemos definido que el paciente sufre de un padecimiento que compromete ambos lados de su cuerpo de manera muy similar, entendemos que el enfermedad de Parkinson es una enfermedad simétrica que afectará principalmente un cuerpo, es el que empieza y el que mostrará datos de severidad de su progresión a lo largo del tiempo mucho más claros, mucho más evidentes. Sin embargo, también entendemos que esta enfermedad tiene una naturaleza progresiva y me ha pasado, sobre todo en cirugías de otra naturaleza, no de colocación de electrodos cerebrales, sino de generación de lesiones, palidotomía o talamotomía, por ejemplo, que al momento de operar un solo lado, queda claro que el lado que el paciente percibía como sano también tiene manifestaciones clínicas. De tal manera que nosotros decidimos aprovechar en un solo tiempo quirúrgico la colocación de los dos electrodos. Primero se coloca uno
se sujeta y luego se coloca el otro. Y eso nos permite exponer al paciente en un mismo tiempo quirúrgico, en un mismo riesgo de exposición quirúrgica, a los beneficios de la cirugía bilateral. Y efectivamente, estos pueden ya conectarse a un solo generador de pulsos. El temor que existía en el pasado es que este generador se agotara con más rapidez al estar alimentando dos electrodos cerebrales. Sin embargo, existen ya generadores de pulso o pilas que pueden recargarse fácilmente con un sistema de transducción muy simple y que tienen vidas que se extienden entre 15 y 25 años, de tal manera que ese temor del consumo rápido de una pila ya no existe cuando se decide colocar una pila recargable. En cuanto a cuál es mejor, el recargable o no recargable, la funcionalidad y efectividad del equipo es exactamente la misma. Los equipos recargables son un poco más pequeños y delgados porque no necesitan de retener la carga durante muchos años, la retienen solo unos días o semanas antes de que se recargue. La recarga es un procedimiento muy simple, no es invasivo y el paciente y sus familiares aprenden a realizarla con mucha facilidad y siempre cuentan con el apoyo y la guía de las empresas que venden estos productos, de tal manera que depende de esa sensación personal de si quieren estar pendientes de un equipo recargable o no. Yo en lo personal sugiero que los equipos sean recargables para que eso permita una vida mucho más útil de la pila y para que la necesidad de su cambio pues, sea muy ocasional cada 15 o 20, 25 años. El estar exponiendo estas pilas de forma repetida también exponen al paciente a un riesgo de complicación de infección en el futuro. Tengo otra pregunta de una paciente que fue sometida a este mismo procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. Sí, queda claro que existen grupos que ofrecen esa posibilidad. En lo personal, en mi práctica quirúrgica y en la práctica que desarrollo con los diferentes grupos líderes de opinión con los que trabajo en la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México, en la ciudad de Chihuahua y San Luis Potosí, es que el operar con el paciente despierto nos brinda una interacción directa con el paciente y sus expectativas y nos permite identificar con mayor claridad los beneficios que se obtienen con la estimulación quirúrgica, incluso antes de que coloquemos el electrodo cerebral definitivo. Seguimos creyendo que esa es la manera ideal de operar a pacientes, pero no descalificamos definitivamente el que algunos se sometan a procedimientos bajo cirugía general, guiados únicamente por la actividad de registro que observamos, que suele estar reducida por los medicamentos anestésicos y por la imagen preoperatoria. Existen ciertos fenómenos técnicos que me convencen de que el procedimiento despierto es mucho mejor, pero incluso en algunos pacientes nuestros que desafortunadamente durante el procedimiento quirúrgico no han podido controlar su presión arterial o su nivel de estrés, los hemos tenido que dormir y guiarnos por esas otras herramientas, afortunadamente también con éxito. ¿De qué depende elegir una marca u otra? Generalmente depende de la confianza que se ha generado entre el grupo neurológico y neuroquirúrgico a cargo del control de estos pacientes y las empresas que ofertan sus productos. Las características de los productos son muy similares. Habrá algunas ventajas para casos específicos que son muy claros en un producto que en otro, pero nuevamente esas definiciones le corresponden al grupo que decidirá la colocación de los electrodos. No es una decisión que generalmente se comparta con los pacientes. Básicamente, la forma en la que están compuestos estos elementos es la misma. Lo que sí recomendamos es que los componentes de los electrodos, las extensiones y los generadores de pulso sean de la misma empresa. Tener ahí diferentes combinaciones de marcas no creemos que sea lo más conveniente porque el apoyo técnico de seguimiento que brindan las empresas va a ser muy complicado. Creo que es mucho más sencillo que una sola adquiera la responsabilidad sobre esos productos que ha vendido
y nos apoye en el seguimiento de alguna falla que pueda ocurrir en el futuro. Algunos pacientes han observado que en el desarrollo tecnológico está abriendo la posibilidad de que se diseñen nuevos electrodos en el futuro y tienen la preocupación de que estos electrodos que se instalen ahora, que se instalaron hace unos años, ya no sean compatibles con los equipos que surjan en el futuro. Esto es muy difícil, principalmente porque los electrodos que estamos utilizando tienen una noción tecnológica básica, universal, y es la misma desde hace 30 años. Lo que ha progresado sobre todo es el diseño de los generadores de pulso, la recargabilidad y la vida prolongada que tienen muchos de ellos. Sin embargo, la mayoría de las empresas han diseñado adaptadores que permiten conectar estas extensiones o estos electrodos previos a los nuevos equipos que se están generando. El equipo que no puede cambiarse es el electrodo que ya está colocado en el cerebro del paciente. Un electrodo que ya está colocado en ese sitio y que está generando efectos benéficos o que alcanzan las expectativas de beneficio del paciente, yo sugiero que no se mueva. Existen definiciones también muy claras de la enfermedad. Desafortunadamente, muchas de ellas en ocasiones están también limitadas por esa progresión crónica de la enfermedad. En la actualidad, la tendencia está orientada hacia la posibilidad de ofrecer esta cirugía en etapas más tempranas de la enfermedad, etapas en las cuales los beneficios clínicos de la estimulación de esas vías que están afectadas, pero que todavía permanecen abiertas, respondan en un beneficio clínico mucho más rico, mucho más sustancial. Cuando los pacientes ya están expuestos a un deterioro en sus funciones motoras, que la respuesta a los medicamentos es muy pobre, es muy probable que esta cirugía ofrezca más riesgos que beneficios reales sobre su calidad de vida. De tal manera que la prueba principal que define la utilidad de este procedimiento y que delimita las expectativas reales a las cuales el paciente puede exponerse es esa prueba inicial que el neurólogo experto en trastornos del movimiento realiza y que consiste en retirar al paciente de todos sus medicamentos, observarlo sin la interacción farmacológica de sus medicinas, grabarlo, darle una puntuación sobre las funciones específicas de sus movimientos, que incluyen la movilización de sus extremidades, el poder comunicarse efectivamente, el volumen, el tono de su voz, la expresión espontánea de sus emociones faciales, el ponerse de pie, caminar con o sin apoyo. Todas estas expresiones de la enfermedad, expresiones motoras de la enfermedad, son evaluadas sin medicamento. Inmediatamente después se le da al paciente un poco más de la dosis habitual de su levodopa y esperamos el tiempo necesario para que el paciente demuestre cuál es la respuesta óptima del medicamento al que se expone cotidianamente. Cómo responde con la mayor frecuencia al medicamento dopaminérgico. Si ese beneficio que el paciente alcanza todavía lo tiene postrado en la cama, en la silla, todavía limita su capacidad de comunicación e interacción, el paciente debe entender con mucha claridad que la cirugía quizá no sea capaz, no va a ser capaz de lograr un beneficio por encima del que ya obtiene. Lo que sí va a conseguir es que ese beneficio que obtiene en ese momento no fluctúe a lo largo del día, sino de que se mantenga constante sobre el 80-90% del tiempo despierto y que los medicamentos que va a requerir para obtener ese beneficio sean mucho menores. Hay muchas preguntas sobre medicamentos nuevos. Mi área de especialidad es principalmente quirúrgica y aunque conozco estos medicamentos, creo que la plática que dará el doctor Rubén Martínez dentro de una semana será muy rica para que pueda definir el papel que juega no solamente la estimulación cerebral profunda como terapia única, sino en combinación con los medicamentos clásicos y los nuevos medicamentos que están surgiendo
con la intención de enriquecer esa sinergia de estrategias para que el paciente obtenga el beneficio máximo posible. La siguiente charla, dentro de 7 días, deben completarla porque el procedimiento que yo les expliqué es únicamente el procedimiento quirúrgico, lo que va a ocurrir 1 o 2 días antes, durante la cirugía y los 15 días inmediatos a la cirugía. Será muy interesante la siguiente charla porque en ella se describe las expectativas concretas y las estrategias que se seguirán para que este estimulador, al ser encendido, obtenga el máximo, brinde el máximo beneficio que el paciente está buscando. Definitivamente, todos aquellos pacientes que sufren de esta enfermedad en etapas tempranas de su vida, antes incluso de la 5ª década de la vida, es una población que va a recibir una gran cantidad de beneficios de este tipo de procedimientos quirúrgicos. Generalmente son pacientes cuya fortaleza física, capacidad cognitiva y emotiva siguen firmes, fuertes y le permiten disfrutar los beneficios de la terapia de una manera mucho más rica y sobre todo prolongada en el tiempo. Es el paciente menor de 40 años que es operado, menor de 50 años que es operado, tiene un panorama de vida que lo expondrá a ese beneficio durante otros 40 años más. Existen también comentarios muy interesantes de muchos pacientes que están contentos porque ya han sido intervenidos y que han disfrutado de la terapia de estimulación cerebral profunda. Son pacientes que están contentos con estos resultados y que les han permitido recuperar esa funcionalidad constante a lo largo del día, sin fluctuaciones y con una cantidad menor de medicamentos. Algunos de ellos han retomado no solamente sus actividades cotidianas desarrolladas en casa, sino que también son capaces de reintegrarse a las actividades sociales y laborales que le brindan sostén a su paciente, a su familia. Algunos pacientes llegan a presentar manifestaciones clínicas posoperatorias que no alcanzan el beneficio o la expectativa que ellos buscaban. Algunos de estos pacientes llegan a la cirugía con expectativas que están por encima de lo que el procedimiento quirúrgico ofrece. Por eso es muy importante que el equipo que se va a hacer cargo de la atención quirúrgica del paciente genere este compromiso con el paciente desde un principio y le plantee con mucha claridad cuáles son las expectativas que este procedimiento quirúrgico le brinda a cada paciente. Esta cirugía no brinda resultados universales para todos los pacientes. Es muy difícil esperar que la estimulación cerebral profunda brinde los mismos resultados en todos ellos. Cada paciente resultará beneficiado de una manera distinta y es por eso que debe ser abordado con anticipación por un grupo multidisciplinario y claro que distinga estas características de la enfermedad de su paciente y que le aclare a sus familiares con precisión cuáles de ellas iban a mejorar y cuáles no. Y es por eso que el papel del abordaje de análisis previo, el que se realizó anteriormente, es muy importante. No puede uno llegar suponiendo que el beneficio que observó en otros pacientes sea el que va a recibir. Ese beneficio que debe quedar muy bien estudiado y aclarado con el equipo antes de que sea sometido al procedimiento quirúrgico. Algunos pacientes no han obtenido los beneficios que buscaban y esto es más una definición de comunicación y selección de pacientes, ya que el procedimiento quirúrgico es un procedimiento estandarizado, orientado a un área específica del cerebro y los beneficios que le puede brindar son específicos para cada paciente. Dentro de las condiciones que existen es que estas manifestaciones clínicas que el paciente está buscando que mejoren, también mejoren con levodopa. Cualquier manifestación clínica, excepto el temblor, que puede mejorar con la cirugía, aunque no mejore con la levodopa, pero la rigidez, la postura, la marcha, las alteraciones
en la amplitud y velocidad de sus movimientos. Si responden a levodopa, responderán de manera adecuada a la cirugía. Si no responden a levodopa, difícilmente lo harán a esta terapia. Y la mayoría de las preguntas que están llegando, ya las últimas de ellas, están orientadas sobre todo estos dos conceptos y que creo que son los más importantes de distinguir y en los que debemos enfocarnos al momento de tener una interacción directa con los pacientes. Ser muy claros en las expectativas del paciente y las expectativas de beneficio que podemos brindar con la terapia. Si esto pudiera ofrecerse a todo paciente con Parkinson, estaríamos operando al 80-90% de la población con esta enfermedad. Sin embargo, está limitado solamente al 10-15% de ellos. Y son los pacientes cuyas características clínicas sabemos que se van a ver altamente beneficiadas con este procedimiento. Y esta interacción y esta definición de candidatos se realiza en las primeras citas de análisis y seguimiento de estos pacientes, en donde participa no solamente el neurocirujano, sino también el neurólogo experto en trastornos del movimiento, el neuropsicólogo, el neuropsiquiatra, el médico rehabilitador que interactúa con el paciente, y de esa manera logramos una definición global de el perfil de cada paciente y podemos entonces sí generar una oferta clara, ser muy frontal con el paciente y definirle cuáles son los aspectos que se beneficiarán grandemente con la cirugía y cuáles no. Los riesgos a los que se expone, aunque son mínimos y controlados con estos procedimientos que fui señalando, de cualquier manera existen. Y por lo tanto, debemos ser muy ciertos en la elección de candidatos para que aquellos pacientes que están exponiéndose a estos riesgos que comentamos, 0.4% de infección de heridas quirúrgicas, 1% de hemorragia cerebral, se expongan a estos riesgos por un valor de beneficio significativo y muy importante. La mayoría de las preguntas que se han enviado creo que las hemos contestado dentro de un contexto global. Algunas son muy específicas sobre casos concretos de algunos pacientes que fueron intervenidos en otros centros, pero debo recalcar ese interés. Creo que la intención principal de estas charlas es brindar a los pacientes la información suficiente para entender que estas herramientas existen, que pueden brindarse con mucha seguridad para los pacientes, pero que la efectividad de sus respuestas dependen de haber hecho una selección cuidadosa del paciente que sabemos que se va a beneficiar con el procedimiento quirúrgico. De que los síntomas principales que afectan a la calidad del paciente van a resolverse con este procedimiento quirúrgico. Y en la charla siguiente, dentro de 7 días, escucharemos la manera en la que este estimulador se enciende. La cirugía solamente consiste en la colocación de los electrodos de una manera segura, de una manera precisa, pero la efectividad y el impacto que tenga el encendido del estimulador ya no solo dependerá de una colocación correcta de los electrodos, sino de la capacidad del grupo médico que se encargue del encendido de los estimuladores, de la selección de las variables de estimulación que deben combinarse para generar una respuesta y de la combinación de la estimulación con los medicamentos. Así que todos estos procesos tienen una importancia equilibrada, todos ellos son muy importantes. El éxito de la cirugía depende no solamente de una cirugía bien hecha, sino de la selección de un candidato adecuado y de un seguimiento dirigido por un grupo experto que sepa encender, que sepa programar las variables de estimulación de estos electrodos y combinar los beneficios de los medicamentos y de la estimulación para beneficio del paciente. Creo que con esto terminamos las preguntas y dejamos abierta la posibilidad de compartir con ustedes experiencias, preguntas y comentarios en el futuro a través de los datos que aquí muestro con ustedes. Muchas gracias.